NN. Muy buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. En esta última semana del mes de junio de 2022, que es donde estamos, se está celebrando en Madrid una cumbre de la OTAN. De la OTAN, más de actualidad que nunca por razón de la guerra entre Rusia y Ucrania que tiene lugar en estos días y que lleva ya unos 4 meses de desarrollo, y de la OTAN que también es actualidad porque las memorias recientemente publicadas de un exministro español de la transición, Otero Novas, ha puesto de manifiesto el chantaje de los Estados Unidos a través también de la OTAN para que España ingresase en la Alianza Atlántica, a cambio de lo cual se comprometían a no promover el separatismo en las Islas Canarias. Bueno, de todo ello hablaremos esta noche con todos ustedes. La OTAN, España, España, la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte se creó en 1949 como alianza defensiva de los países occidentales ante el poder militar de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, percibido como una amenaza para los países occidentales europeos durante ese periodo. Sin embargo, y aunque durante el estalinismo dicha amenaza resultaba creíble, los soviéticos no emprendieron operación militar alguna en Europa. Mientras tanto, los occidentales daban pasos decididos, como la admisión de la República Federal de Alemania en la non-nata Comunidad Europea de Defensa en 1952, y 2 años más tarde en la OTAN. La reacción soviética fue la creación del Pacto de Varsovia en 1955. Durante los siguientes 35 años, la OTAN y el Pacto de Varsovia fueron los instrumentos de los Estados Unidos y de la URSS en su particular Guerra Fría, un conflicto que se libró a través de la propaganda, la ideología y de un sinfín de guerras localizadas sobre todo por África, Hispanoamérica y Asia, en las que las superpotencias contendían a través de terceros países. El fin del Imperio Soviético en 1991 supuso el desmantelamiento del Pacto de Varsovia y el surgimiento de un mundo bipolar, controlado por Washington sin apenas oposición. El compromiso contraído por la OTAN con la Unión Soviética de no expandirse hacia el este a cambio de que Moscú accediese a la unificación alemana fue pronto olvidado, y la Alianza Atlántica reanudó su expansión en 1999, incluyendo no solo estados que habían formado parte del Pacto de Varsovia, sino incluso de la misma Unión Soviética. Rusia, a la que se reconoció como legítima heredera de la Unión Soviética, ha venido denunciando desde entonces la expansión hacia el este de la OTAN como una muestra de las intenciones agresivas de las políticas occidentales, algo que los atlantistas niegan. Lo cierto es que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, en la medida en la que Moscú ha decidido impedir que países fronterizos formen parte de la OTAN, es una consecuencia de esa política occidental expansionista comprensiblemente traducida en Rusia como agresiva. Tenemos hoy con nosotros a 3 especialistas de este asunto, de la OTAN y aledaños, que son don Hasél Paris, muy bienvenido. Bien hallado. Largamente conocido por todos ustedes por su presencia continuada en nuestro programa y que siga así durante mucho tiempo, don Hasél. Don Javier Villamor, también conocido de ustedes, también politólogo como don Hasél y muchas más cosas. Aficionado y experto no sé, pero vamos, al menos me gusta. Aquí no estamos señalando si aficionados, amateurs o profesionales. Y hablando de profesionales, don Juan Carlos Nieto. Muy bienvenido también. Buenas tardes. Le conocen ustedes con ese aspecto trotskista que tiene y que nos va a dar ya pues una cierta idea de qué va a decir. ¿Qué vediano? Qué vediano. Hace usted bien medieval en corregirlo. La OTAN, creación 1949. Hay mucha gente que no lo sabe, pero la OTAN fue creada antes que el Pacto de Varsovia. De hecho, el Pacto de Varsovia es una respuesta a la creación de la OTAN y a la entrada de Alemania, de la República Federal Alemana, precisamente en la OTAN. Claro, es una alianza que se vende como defensiva, sin embargo en su origen es claramente ofensiva, porque aparece cuando todavía la Unión Soviética no es una potencia nuclear, cuando todavía no es una potencia capaz de organizar en derredor de sí misma un bloque militar solvente. Entonces, cuando la OTAN comienza a formarse, su primer objetivo es desear poder neutralizar en algún momento la Unión Soviética, incluso con el uso de armas atómicas. Entonces, la primera OTAN, la OTAN
originaria de los primeros años, comienza a dedicarse por parte de Estados Unidos, que es la potencia nuclear, a fabricar el arsenal nuclear necesario para que cuando sea posible lanzar un ataque nuclear con el número de bombas suficientes, que la estimaban entre 200, 500 cabezas nucleares, puedan definitivamente atacar la Unión Soviética y destruirla por completo. Cuando la Unión Soviética comienza a detonar sus primeras bombas atómicas y se convierte ya en una potencia nuclear, Estados Unidos se da cuenta de que tiene que cambiar su estrategia y de que tiene que utilizar a sus socios europeos, de que tiene que fortalecer y darle entidad a esa OTAN y utilizar a sus socios europeos para plantar allí, en territorio europeo, en suelo europeo, el sistema de ataque y defensa de misiles nucleares. Ahí es donde la OTAN empieza a jugar un papel, cuando Estados Unidos se da cuenta de que necesita un escudo, digamos, un escudo de países europeos de por medio para su estrategia de disuasión nuclear con la Unión Soviética. Todo empieza por ahí. Yo lo pongo dentro del contexto histórico, creo, así lo entiendo, es el último paso de esa conformación del nuevo orden que estaba creando Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Año 44, Bretton Woods, se instauran el sistema financiero internacional, la promoción del sistema parlamentario democrático en todos los aliados de Estados Unidos, y el último paso es la OTAN, ¿no? Previo años tenemos todas las instituciones internacionales, la ONU, el Banco Mundial, la OMS, etcétera, etcétera, y luego faltaba la rama militar, y ahí nace la OTAN precisamente como para ir fagocitando al resto de países dentro de esa dinámica estadounidense, ¿no? Al menos también, como decía ahora Hasél, para conformar un mundo frente al mundo soviético que estaba por venir. No hay solamente, don Juan Carlos, un diseño estratégico militar al respecto de Europa, sino que lo que hay es verdaderamente un reparto del mundo. No es solo la OTAN, está también la SEATO, por ejemplo, en Asia, y hay otras organizaciones internacionales y alianzas con países de todo tipo, bueno, que se establece una especie de carrera entre las cabezas de los dos bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es una carrera tecnológica y es una carrera económica. El informe de Vannevar Bush lo primero que dice es, decía Hasél, dice, quien domine la tecnología tendrá la hegemonía. Vamos a tenerla, y para eso hace falta pues las industrias europeas, levantarlas y... Pero me estaba acordando de una cosa muy curiosa, y es que en aquella época la URSS pidió la entrada en la OTAN. Fue la primera vez, porque la segunda fue antes de Putin, cuando se plantearon seriamente si se podía integrar a Rusia en el bloque homogéneo, una Rusia tan debilitada como la postsoviética, ¿no? En el bloque homogéneo americano, que parece que vamos a, bueno, puedo decirlo tranquilamente, que vamos a sufrir de alguna manera. Claro, la cuestión es que Rusia, en determinadas ocasiones de su historia, ha querido ser cercana a Occidente. Exacto. Bueno, prácticamente siempre. Claro, Rusia ha vivido muchas veces en una tensión entre ser cercana al entorno euroasiático o ser cercana al entorno europeo occidental. Entonces, muchas veces esta Rusia ha querido acercarse a las instituciones occidentales, desde la Unión Europea hasta la OTAN, pero muchas veces son esas propias instituciones occidentales las que han querido alejar a Rusia o tener una relación fría con Rusia. Incluso cuando ya no era un enemigo ideológicamente, un rival comunista en la Guerra Fría, incluso cuando ya era una Rusia, un país como otro cualquiera, que solo quería una cierta cercanía con Occidente. ¿Por qué ha sido este rechazo? Pues porque estas instituciones tenían detrás, más allá de las batallas culturales e ideológicas de la Guerra Fría, un pulso geopolítico, un proyecto geopolítico, en el cual el objetivo de Estados Unidos era, mediante la OTAN y mediante el resto de sus herramientas internacionales, mantener permanentemente separada Europa en dos, en la región occidental y la región oriental, incluyendo Rusia. Porque esta era la receta para asegurarse de que nunca surgiese una Europa lo suficientemente fuerte como para cuestionar el poderío internacional, militar, político y de cualquier tipo de Estados Unidos en el mundo. De hecho, la Rusia oficial, desde Pedro el Grande, desde comienzos del siglo XVIII hasta hoy, ha sido inequívocamente proeuropea. Otra cosa sería el pueblo ruso, sería otra cuestión, pero ha sido inequívocamente europea, quizá con la excepción parcial tras la revolución bolchevique del estalinismo, que es un alejamiento, yo no diría tanto proasiático, pero en fin, más nacionalista ruso. Verdaderamente la sucesión de zares sin interrupción de ningún tipo que ha habido en Rusia hasta Nicolás II eran abiertamente europeístas. Como bien ha dicho don Hasél, lo que ha habido en numerosas ocasiones ha sido un rechazo desde Occidente a Rusia. Y precisamente ahora, en estos días, los que nos estábamos refiriendo, la cumbre de la OTAN, la guerra en Ucrania, uno de esos europeístas, uno de quienes quisieron acercarse a Europa y recibieron ese rechazo, ha sido nada menos que Vladimir Putin. Yo diría que el rechazo no es occidental por parte de todo Occidente, es especialmente el norteamericano. Sí, ¿no? claro. Porque
El contexto Anglosajón, sí. Anglosajón. de las cosas que importan se habla poco. Eso siempre ocurre en la historia, por lo menos en el presente mientras están sucediendo. Y de lo que estamos hablando poquísimo es de la enorme ruptura que se ha producido entre Rusia y Alemania en el contexto de la guerra de Ucrania. Es decir, la principal consecuencia es que se estaba creando un eje, por cierto, beneficioso, muy beneficioso para todas las economías europeas, entre la industria alemana y las materias primas y la energía rusa, y que eso ha sido quebrado. Y ha sido quebrado por los americanos. Porque desde Brzezinski, desde los 50 y tantos, hay un texto básico y canónico que dice: si Alemania y Rusia se llevan bien, unen su industria, sus materias primas, crean un eje, en el que, por cierto, Ucrania tiene un papel importante, por el cual los americanos pierden la hegemonía mundial. Eso lo han escrito ellos, no es algo que nos hemos inventado nosotros, lo han escrito los estrategas de la Casa Blanca, del Pentágono, de todas estas cosas. Y es la única viabilidad para que Alemania sea potencia continental. Lo intentó en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y así ha sido siempre, ¿no? Y de hecho, hasta hace muy poco, con Angela Merkel, el entendimiento con Putin era perfecto. Y Schröder. Bueno, ahora les hago una pregunta a los tres. Si eso es así, si estamos viendo una expansión, que es cierta, que es innegable, de la OTAN hacia el este, la pregunta es: ¿qué es lo que pretende la OTAN con esa expansión hacia el este, que en Rusia es percibida como una agresión? Pues la OTAN pretende consolidar, en mi opinión, este plan de perpetuar la hegemonía estadounidense sobre el mundo. Es un plan, como han explicado mis compañeros, que tiene que ver también con neutralizar el poder centroeuropeo, en este caso alemán, no solo el ruso. He explicado en mi primer turno que la OTAN nace como una herramienta de ataque y de control al espacio entonces soviético, actualmente ruso. Pero hay otro detalle de la historia menos conocido, que es que el germen de la OTAN es ya en 1947 una serie de tratados que se hacen entre varios países europeos, entre ingleses, franceses, holandeses y demás, para buscar una alianza militar capaz de neutralizar no a la Unión Soviética, sino a Alemania. Por aquel entonces está recién terminada la Segunda Guerra Mundial y el temor a que una Alemania reimperialista, una Alemania que volviese a armarse y a industrializarse, causase otra nueva guerra mundial, como ellos decían que habían causado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el temor en Europa a que una Alemania volviese a unirse y a fortalecerse y a arrastrar al resto de Europa bajo su dominio, era real, era un temor real. Luego, en vista de lo que pasó en las siguientes décadas, que hemos contemplado una Alemania durante muchos años, durante décadas, dividida, debilitada, con escasa voluntad política, hasta ahora mismo, que sí que está volviendo a replantearse cuestiones de defensa, cuestiones de energía, ahora nos parece un temor infundado en vista de estos años, ¿no? Pero el temor en 1947, 48 y 49 a una Alemania fuerte era real. Ese temor lo tenían todos. Y en buena medida la OTAN nace también para mantener controlada a Alemania, para que Alemania no desarrolle jamás una política militar geoestratégica internacional propia. Y esto sigue activo durante los años siguientes. Le preocupa a Bush padre. Bush padre le dice a los franceses y a los ingleses que si ellos se comprometen a mantenerse en la OTAN y a ser leales a la OTAN y a rechazar las propuestas de la Rusia de Gorbachev de fundar un espacio de seguridad paneuropeo y son leales solamente a la OTAN, es decir, al paraguas de seguridad de Estados Unidos, que entonces a ellos les permitirá, a franceses y a ingleses, les permitirá seguir ocupando, seguir teniendo tropas de ocupación en Alemania, les permitirá seguir repartiéndose Alemania. Incluso en los años 90, cuando ocurre una de las grandes expansiones de la OTAN, que se expande a Polonia, a República Checa, a Eslovaquia, esta expansión no era contra Rusia, porque entonces Rusia era un país débil, que no suponía ninguna amenaza, que incluso quería acercarse a la OTAN. Esta expansión, se dice en los mentideros de la geopolítica, era para tener totalmente rodeada de países militarmente aliados con Estados Unidos a Alemania, para asegurarse que Alemania tenía un cinturón absoluto de control por parte de Estados Unidos y que nunca podía volver a rearmarse. Entonces, el plan de la OTAN es doble. Es, sí, como ya hemos explicado, combatir, cercar, rodear a Rusia, pero también someter a Europa en general y a Alemania en particular. Pero muy inteligente eso por parte de Estados Unidos, ¿no? Es un país que nunca ha sido invadido, obviamente por la situación geográfica es perfecto, tiene todo para ser su megapotencia, y además durante muchísimo tiempo. Siempre ha buscado que las guerras sean en Europa, que los europeos pongamos la sangre, pero quizá el enemigo más cercano, que era Rusia, yo también me quiero ir un poco más lejos, ¿no? Es decir, China, tenemos el proyecto 2049, está con la franja y la ruta bruta de la seda, está construyendo precisamente lo que ha construido Estados Unidos en las últimas décadas, y estaba ya consiguiendo muchos adeptos, sobre todo en Europa del Este. En este caso Hungría tiene una gran financiación por parte de China. Hay bancos chinos ya en Hungría, cosa que también está sirviendo para la economía húngara para ser bastante bollante comparada con la nuestra. Pero es que se
acercamiento real y está ya proyectado y se está proyectando, ¿no? También podemos entender quizá en ese contexto de las últimas guerras de los 20 años de Estados Unidos en Asia Central, destruyendo todo o aislando en gran parte de los grandes aliados de China, en este caso Irán, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también esa expansión no solo es ahora mismo contra Rusia, que es el enemigo más cercano, sino ya en vista de lo que va a venir en esa gran batalla que va a haber supuestamente, si entendemos la trampa de Tucídides, en la que una potencia hegemónica, cuando ve que otra viene a quitarle el puesto, supuestamente se va a la guerra, ¿no? No se habla quizá de guerra ahora, pero tampoco se tiene que descartar. Recordemos las palabras de Biden recientemente, que hasta ahora Estados Unidos no se había metido, no había amenazado militarmente a China, pero ahora diciendo que si se atreve a tocar Taiwán, sí que van a ir a por ellos, ¿no? Y también todos los aliados de Estados Unidos en la zona asiática ya están pidiendo a Estados Unidos que se moje. Por lo tanto, una forma de animar a los aliados es reavivar en este caso la OTAN, como está también haciendo, recordemos, Donald Trump, y lo están cumpliendo ahora, exigiendo aumentar el aumento de la inversión del PIB en militar hasta el 2%. Don Juan Carlos, si la OTAN se creó para combatir a la Unión Soviética y combatir el comunismo, ya que no existe ese enemigo ideológico desde hace 30 años, ¿por qué sigue existiendo la OTAN? Se llama China. Es que yo creo que la visión de Hassel es históricamente correcta, pero la visión de futuro es la que dice Javier. Es decir, esta semana Javier Solana, el secretario general de la OTAN, concedió una entrevista a un medio español. Y el medio español tituló con una declaración suya que dice: el verdadero problema, está entrecomillado, el verdadero problema no es Rusia, es China. 4 horas más tarde el titular había cambiado. Me pareció muy indicativo, como diciendo, no vamos a hablar de lo importante. Y lo importante verdaderamente es que Rusia es un país grande, es un país demográficamente con muchos problemas, es un país en el que una élite controla. Bien, hay muchas cosas ahí, pero no es el verdadero peso pesado en este juego. El verdadero peso pesado es China, y son los países de grandes poblaciones que todos hemos visto que no han ido contra Rusia en la famosa votación de la Comisión de expulsar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde ni Pakistán, ni todos los de la cooperación de Shanghái, ni la India, ni China, ni ninguno de estos. Es ese conglomerado que es asiático, el verdadero problema de los Estados Unidos para mantener la hegemonía en un sitio que es todo el eje del Pacífico, que por cierto es un calco del imperio hegemónico español. Si le pones un papel de estos transparente encima, te salen las mismas zonas de influencia. Pero yo comparto ese diagnóstico de futuro. Lo que no he hablado hasta ahora del frente del teatro asiático, porque quería centrarme en la trayectoria histórica. Pero comparto ese diagnóstico de futuro hasta el punto de que pienso que en gran medida lo que la OTAN ha pretendido, de cercar a Rusia, de poder incorporar a Ucrania a la OTAN, de poder tener todo el territorio ruso al alcance de las armas nucleares, para despreocuparse de él, al alcance de las armas nucleares de la OTAN, esto es una teoría, una hipótesis que aventuro yo, pero podía tener mucho que ver con que la OTAN, Estados Unidos, en cualquier momento pudiese tener el botón de dominación sobre Rusia, el chantaje nuclear, de decir, Rusia, únete a nosotros contra China o te desaparecemos del mapa. Rusia, va a haber una guerra contra China, más te vale que tú no seas su aliada y su proveedora. Exactamente. En gran medida pienso que tenía que ver con eso. Pero lo que ha pasado es absolutamente lo contrario. La actuación de la OTAN... Han arrojado a Rusia en brazos de China. Escuela militar, pues, cuando en las escuelas te enseñan, por ejemplo, tú eres una tropa y tienes 2 enemigos. ¿A quién vas? Vas a por el más débil, evitando que se reagrupe con el más fuerte. En este caso eso estamos viendo. Rusia es el enemigo más débil, aunque también la otra lectura es, bueno, le estoy atacando, pero también estoy favoreciendo que todo ese grupo que de alguna manera estaba latente mi acercamiento a ellos ya se lancen completamente en las manos de China, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que va a ocurrir en los próximos años. De ahí esa franja de la ruta precisamente para que a través de los acuerdos económicos vaya influyendo China. O sea, China, y la transición que tiene ahora China, o uno de los grandes retos, es venderse como potencia hegemónica con una validez desde un punto de vista legal y técnico. Es decir, cuando empiece a mandar desde un punto de vista legal en lo internacional y empiece a influir en lo técnico, que ahora vivimos todo de Estados Unidos, China empezará poco a poco a ser vista realmente como un país capaz de suplir a Estados Unidos en la esfera internacional, sobre todo asiática. Les voy a lanzar una reflexión para que lo comenten. En gran medida Estados Unidos, con su política neocolonial, es heredero de la política colonial británica. ¿Ves? Un heredero, por decirlo así, natural. Y la OTAN, como brazo de los Estados Unidos, de la política exterior norteamericana, como alianza en torno a los Estados Unidos, pues ejecuta esas políticas. La política británica clásica, tradicional, la política primero de Inglaterra, desde Isabel I en adelante, y luego la política del Reino Unido, ha sido la de dominar los mares, propiciando a su vez el balance of power, la política británica de equilibrio de poder en el continente europeo, para de esa manera asegurarse la propia Gran Bretaña el dominio del mundo. Mientras vosotros estáis en equilibrio, estáis peleándoos, yo domino
dominó los mares y dominó en consecuencia el mundo. Por eso Gran Bretaña siempre ha estado apoyando a la segunda potencia en Europa contra la primera, ¿no? Daba igual que fuera Felipe II, daba igual que fuera Luis XIV, que fuera Napoleón, Hitler o Guillermo I. Sabemos bastante bien los españoles. Eso era exactamente indiferente, ¿no? Como suele decirse, Gran Bretaña no tiene amigos, tiene aliados, tiene intereses, perdón. Bien, Estados Unidos es heredero de esa política. Y lo que ha venido haciendo Estados Unidos primero y como consecuencia natural la OTAN es fragmentar todos los territorios que no dominan, en definitiva. Por ejemplo, la política que ha desarrollado en Hispanoamérica es la de impedir la unión de los hispanoamericanos al sur del Río Grande. Y ha creado una multitud de estados que se ha visto favorecida también, hay que decirlo, por la propia actitud de los hispanoamericanos, pero que fundamentalmente ha venido fomentada por los norteamericanos. Una política que llevó posteriormente a los Balcanes a la destrucción del Imperio Austrohúngaro, propiciada por franceses y norteamericanos en Versalles, también la fragmentación del espacio político, que ha vuelto a reeditar en Oriente Próximo, donde trata también de enfrentar a todos con todos, ha exportado la guerra allí, la célebre política de los neocon, sobre todo a partir de Bush, aunque las intervenciones ya vienen de antes, intervenciones también, y plenamente ilegales, por cierto, de la OTAN en los Balcanes, y ahora estaría haciendo algo parecido en el este de Europa. Desde luego, el panorama tras la caída de la Unión Soviética es el de una extrema fragmentación política también en el este de Europa, con minorías por todas partes, que nos recuerda un tanto sospechosamente e inquietantemente al panorama anterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, y no solo esto, no solo Estados Unidos ha heredado las estrategias del anglo-imperio, del imperio británico, sino que la propia Gran Bretaña sigue siendo un actor que juega. Sí, en luego. Estos años se la considerada como una gloria pasada, como que Estados Unidos había heredado su puesto, Inglaterra, Reino Unido, mejor dicho, formaba parte de la Unión Europea. Desde el Brexit, el Reino Unido, Gran Bretaña, vuelve a ser un actor independiente que juega sus cartas con una gran violencia. Juega muy duro. Inglaterra ha sido uno de los principales promotores de esta crisis. Reino Unido ha sido uno de los principales vendedores de armamento en esta crisis. Reino Unido ha lanzado un plan geopolítico propio en el cual busca una alianza con Polonia y con Ucrania directamente alineados con Londres para que Londres vuelva a tener gran poder y gran influencia en Europa del Este. Reino Unido no es solamente una vieja gloria. Reino Unido vuelve a estar en el juego, y cuando un jugador de ese calibre y con esa experiencia histórica vuelve a estar en el juego, es de temer para el resto de europeos. Es un actor de primera, desde luego. Bueno, y no olvidemos Bruselas. Si hacemos caso a lo que dice, por ejemplo, César Vidal, ¿no?, cuando llama que Europa es un continente invadido desde el año 45, la política aplicada por Bruselas, la Unión Europea desde entonces, ha sido también enfocada en eso, ¿no? Disminuir las soberanías nacionales, balcanizar, fragmentar, federalizar Europa, precisamente para que los países cada vez tengan menos poder en sí mismos y para que las potencias hegemónicas, de alguna manera, tengan más facilidad de control, en este caso utilizar para fronteras, etcétera, etcétera. O sea, Bruselas no es nada. O sea, si hay una Europa, es París y Berlín. Si hay una Europa real... Lo hemos visto, no te quito razón. Lo hemos visto con Ucrania. No te quito razón. Fíjate, te digo que Bruselas no vale para nada. No juega ningún papel. No tiene futuro. Dos ocasiones, primero España, después del Brexit, podemos haber utilizado nuestra diplomacia, si es que existe, para recuperar, o al menos tener más peso con Gibraltar, cosa que también nos pidieron que ni siquiera reclamáramos al entrar en la OTAN, por cierto. Y después Europa ahora creo que puede haber tenido una política mucho más independiente de la que hemos jugado en los últimos meses con el tema de Ucrania, y no la ha tenido. Y ahí se ha visto claramente. De la OTAN. Exacto. Y ahora la reunión del G7 que hemos visto este fin de semana, bueno, pues ahí se puede ver perfectamente quién está partiendo el pastel, ¿no? Si hay una Europa real, solo termino esto, si hay una Europa real, es la de París y la de Berlín, que son los únicos dos países que tienen una cierta talla, un cierto peso estratégico en Europa. Y esa Europa es la que Putin intentó empoderar en su día, cuando en los protocolos de Minsk y con el famoso formato Normandía le dijo: franceses y alemanes, reuníos con los ucranianos y arreglad Europa, cread un orden europeo. Y eso es la oportunidad que hemos perdido. Quizá un fallo de Putin fue pensar que eran más independientes de lo que son estos países europeos, ¿no? Ya esto iba a preguntarle a Juan Carlos precisamente por el papel, lo ha resumido bien don Hassel, yo creo, pero por afinar un poco más el papel que está jugando Bruselas en esta crisis, que es prácticamente el de ocuparse en que los europeos paguemos la factura de esto. Es que Bruselas tiene sus propios problemas, ¿no? Que son muy graves. Es decir, Europa tiene sus problemas demográficos, tiene sus problemas post-COVID. No olvidemos que todo esto, el COVID,
o sea, en la inflación el COVID ha jugado una historia. Sí, o sea, no es la guerra de Ucrania. es muy típico de cualquier partido de oposición echarle al gobierno que sea la culpa de la inflación, pero es que la inflación está en todas partes porque hemos inyectado una cantidad de dinero al tener que emitir deuda pública y aguantar los presupuestos de todo el mundo, que vamos a pagar la factura. La factura Antes se paga el COVID, ahora es Putin. vía inflación. Claro, la culpa... Pero si es que hay que decirlo claramente, la culpa de la inflación en su mayor parte no es ni de Putin, ni de Sánchez, ni de... Es que, oiga, hemos gastado un montón de dinero, si inyectas ese dinero, pues tiene que... Entonces, quiero decir que Europa tiene sus propios problemas y son muy graves. Se han visto claramente las presidenciales francesas. ¿Qué tipo de Francia tenemos? Es como el modelo de un futuro decadente, y demográficamente, culturalmente, políticamente. Es un desastre, ¿no? Y entonces Alemania era un poco ese eje ruso-alemán. Yo por lo menos veía en él una fuente de beneficio económico, de sensación de una Europa más grande, más hasta geográficamente completa, ¿no? Más segura de sí misma. Más segura de sí misma. Y entonces los americanos, hay que tener en cuenta que en todos los procesos de globalización el dinero se ha hecho muy internacional. Había dejado de ser americano, porque hay gigantescas cantidades de dineros y de fortunas que proceden de sitios asiáticos, indoasiáticos, etcétera, etcétera. Entonces, la trampa de Tucídides también tiene que ver con que no hay un enemigo que solamente China. Es que hay un orden internacional que diluye el poder de lo que era el poder económico americano. Y eso ellos lo quieren recuperar. Claro. Lo quieren recuperar de alguna manera. Y la verdad es que si uno analiza muy pragmáticamente, y muy mal, es verdad, muy mal, pero muy pragmáticamente, cómo se recupera, es exactamente haciendo lo que están haciendo. Porque será moralmente condenable lo que están haciendo. Bueno, No, sí, que han sí, hecho claro. los americanos en los últimos siglos, pues desde toda la Guerra Fría, pues anda que no hay cosas condenables, ¿no? Pero en términos prácticos, y reconocedme que ellos lo son, su pensamiento, yo lo llamo el pensamiento práctico adolescente. Son tan prácticos como son los adolescentes para conseguir sus objetivos, ¿no? Pues es exactamente lo que están haciendo. Pero es curioso que con la administración Trump, que empezó a enseñar la patita de por dónde iban a continuar, Nacionalizar el dinero. se otra vez. atacó mucho más de lo que se está atacando a Biden, cuando la política hasta cierto punto es continuista, ¿no? Bueno, la administración Trump y Biden precisamente tenían como elemento de continuidad el intento de reforzar la OTAN. Esto no se entendió en la época de Trump. No, por eso, que ahora se En la entiende muy época- rápido, claro, pero en con la aquel época de entonces Trump- diciendo, ¡qué barbaridad! En la época de Trump todos decíamos, bueno, Trump quiere romper con todos los tratados internacionales, Trump es un aliado incluso contra la OTAN porque ha dicho que la OTAN ya no sirve para nada, que está pensando en salirse Estados Unidos de la OTAN. Bueno, esto sabemos ahora, por conversaciones con Bolton, conversaciones con su entorno político, que la estrategia de Trump era la de chulear a los socios europeos, decirles, oigan, como no paguen, el que se marcha soy yo. Lo que quería Era era un que los problema europeos Claro, pagasen y una los parte aliados más europeos, alta de lo que Lo le que ahora se corrían ha a cumplir. aprobado Absolutamente. sorprendentemente por la guerra de Ucrania. Claro, porque Exactamente. Lo que antes era una barbaridad militarista, ahora es algo necesario para Estados Unidos defendernos. no puede ser una potencia antiglobalista. O sea, No, no, por por mucho que supuesto se que no. elija un Trump, De ahí, exacto, no es físicamente que posible Trump ya hasta, bueno, a pesar de toda esa campaña de propaganda que tuvo, siempre trabajó para los intereses que trabajaba. Obviamente claro, hasta tal punto no Estados era la Unidos... imagen, no era el antileviatán que muchos... Eso es. Hasta tal punto Estados Unidos tiene un deep state, un complejo militar industrial y una industria militar tan imbricado, tan entrelazado con lo que es el globalismo occidental, que Estados Unidos no podría salirse de eso. Es el motor de eso. Solo podría colapsar. No, es con que ello Estados Unidos destruirse. hoy es una provincia más del imperio. Claro, sí, Y sí, ya, sí, sí. ya no podemos pensar en términos de que estos son tentáculos de Estados Unidos. No, el propio Estados Unidos ha sido claro. asumido como una parte de una entidad mayor que es el globalismo. Pero como núcleo emisor. Pero como Sí, núcleo emisor probablemente. y quiere, pero como y quiere lo fue la mantener... península itálica en su momento de Roma. Sí, es decir, sí. al final Sí, ya no. Roma no era Sí, Apulia. España era más Roma que Roma misma. Exactamente. Pero don Hassel yo creo que tiene cara de que quiere hablar de Suecia y de Finlandia. No sé por qué algo me lo dice. Ah, bueno, sí, claro. Es que la más reciente incorporación que estamos precisamente debatiendo Vamos a ahora, ver qué pasa, sí. bueno, se supone... Es que vamos a ver, hay que No explicar... pasa el momento. Hay que explicar que toda nueva Momento incorporación mori. a la OTAN ha de ser aprobada por unanimidad Unanimidad. por todos sus miembros. Entonces esto demuestra qué países tienen un poco de ambición geopolítica y cuáles no. Porque el país que tenga algo de carácter internacional aprovechará el momento para hacer sus exigencias. Para decir, oigan, si ustedes quieren que yo apruebe el ingreso de Suecia y Finlandia, tienen que darme esto. Y esto lo hemos visto en Croacia, donde ha habido un político que decía, oigan, Turquía. protejan a nuestras minorías en Bosnia si quieren que aprobemos esto. Lo hemos visto sobre todo en Turquía. Segundo ejército de la OTAN, por Claro, cierto. donde Erdogan Es ha que dicho, suecos Turquía- y finlandeses, entréguennos
a los todos kurdos, terroristas. entréguennos a los disidentes. Pero no solo eso, kurdos, véndannos armas. que le aprueban la compra de armas y de aviones estadounidenses, que le permitan véndanos F-16. compra de S-400 rusos, que no le embarguen por eso. Es decir, que Erdogan sabe manejar. Y tengan en cuenta estos países centroasiáticos que estaban con relación, intentando mantener estos equilibrios que mantienen estos países entre los chinos, los rusos, los turcos, como todos al pasar la guerra de Ucrania han caído del lado turco. Azerbaiyán, etc. Todos han roto sus equilibrios con los rusos y han caído del lado turco. Turquía es otra gran amenaza para Europa, de la que no podemos hablar, porque compartimos una alianza militar y estratégica con ellos. Se habló de la entrada. A ver, Turquía también es fundamental para Rusia. Si Turquía cierra el estrecho del Bósforo, se acabó la salida al mar del Mediterráneo de Rusia y eso no se lo puede permitir. Ustedes hagan la prueba de preguntarle a cualquier amigo o familiar qué país recientemente ha invadido de forma ilegal las fronteras de su país vecino, con el que le unen profundos lazos étnicos y culturales. Rusia, no te van a decir claro, Turquía. Y todo el mundo dirá, pues Rusia y Ucrania, cuando lo que ha ocurrido es que lo ha hecho Turquía con Siria. Y no ha habido sanciones, no ha habido un bloqueo internacional, no ha habido la banderita de Siria en televisión española. No, y bien que se llevaba el petróleo sirio con el Estado Islámico. ¿Por qué? La gente debe preguntarse por qué le suena una cosa y no la otra. Pues se llama propaganda. Es una pregunta que nos hacemos todos los días, sí. Sí, bueno, hablando de los países que se incorporaron se van a incorporar a la OTAN, tenemos nuestro país, ante el que nadie, por cierto, se negó, y menos que nadie nuestra clase política. Vamos a recordar aquellos tiempos en los que España se incorporó a la OTAN, y lo vamos a hacer porque recientemente un político español de la transición ha publicado sus memorias y ha contado cosas muy sustanciosas que creo que dejan a cada uno en el lugar que les corresponde. No es el único en hacerlo, pero sí es el último. Vamos a verlo. A la muerte del general Franco, España fue fuertemente presionada por los Estados Unidos para que abandonase el Sáhara en favor de Marruecos y para que entrase en la OTAN. Su integración en la Alianza Atlántica formaba parte de un proyecto estratégico más amplio en el que Washington condicionaba las líneas maestras de la transición e imponía un modelo sostenido sobre la monarquía, el socialismo y los nacionalismos, en detrimento del Partido Comunista de España. Además, la pertenencia a la OTAN se convirtió en condición para entrar en la Comunidad Económica Europea, al tiempo que exigía el cese de toda reclamación sobre Gibraltar. Pero el gobierno español de Adolfo Suárez no era partidario de la pertenencia de España a la OTAN, ni de un reconocimiento precipitado de Israel, lo que hizo que fuese visto con recelos por los estadounidenses. Así que estos hicieron saber al Ejecutivo de Suárez que en caso de resistirse a la integración en la Alianza Occidental, promoverían la secesión de las Islas Canarias. La baza de la balcanización de España sonaba muy creíble, por cuanto Washington había estado detrás de los movimientos nacionalistas en toda España desde los años 50. Los Estados Unidos mostraban una clara inclinación hacia el monarca Juan Carlos I y hacia el socialista Felipe González. Este había prometido que mantendría a España fuera de la OTAN mediante la celebración de un referéndum, pero dicha promesa no era más que una añagaza electoral, por cuanto llegado el gobierno, el PSOE convocó el plebiscito solicitando la ratificación de la adhesión de España a la OTAN, que había tenido lugar en mayo de 1982 con el gobierno de Calvo Sotelo. El 12 de marzo de 1986, casi la mitad del censo se abstuvo de acudir a las urnas o votó en blanco o nulo, y aunque los votos positivos no llegaron al 57% de la otra mitad, bastaron para legitimar la entrada de España en la OTAN. Bueno, la entrada de España en la OTAN, yo creo que es un tema verdaderamente apasionante. Todo lo que sucedió por detrás entre bambalinas, empezando por el apoyo, más que el apoyo, por el diseño norteamericano de la Marcha Verde y de la presión de Marruecos sobre España en momentos en los que moría Franco, en los que el nuevo monarca llegaba al trono y en los que había una indefensión española bastante notable. Estados Unidos, repito, presionó y se puso inequívocamente del lado de Estados Unidos, como digo, pergeñando un plan para obligar a España a evacuar el Sáhara. Este fue el debut de las presiones contra España. Sí, hay que recordar la llamada de los marroquíes a Solís, que le dijeron: yo puedo permitirme 20.000 muertos, ¿qué se puede permitir usted?, ¿no? Pues con Franco en la cama no nos podíamos permitir nada, y sobre todo con un rey como el rey Juan Carlos I, que le debía tantas cosas a los americanos y que había sido seguido por el Deep State norteamericano dándole el visto bueno para hacer la transición española de la manera en que se hizo, ¿no?, con el Partido Socialista. A mí me sigue sorprendiendo
cómo Felipe González fue capaz de cambiar el paso y convencer a todo el mundo de lo contrario de lo contrario. Ahora hablamos de Sánchez, ¿no?, que cambia de opinión. Joder, como si fuera una novedad esto, ¿no? Pues yo no creo que exista ningún caso de cambio de opinión y de hacer cambiar la opinión de los demás en la historia española reciente, como fue el referéndum de la OTAN, que se firmó un domingo en Estados Unidos, que lo llevó un embajador a casa del secretario de Estado, porque si llegaba el lunes ya podría pasar cualquier cosa en el Parlamento. Entonces, la entrada fue como fue, y la quedada, ¿no?, de entrada no, y de quedada sí, pues a mí me sigue sorprendiendo. Bueno, recordemos las declaraciones de Felipe González en materia de política exterior de 1976, en que dijo, estando en Tinduf, aquello de que el primer acto de gobierno, o el primer acto de mi gobierno en materia de política exterior, será el reconocimiento de la libertad del Sáhara, la celebración de un referéndum y el reconocimiento del Polisario. No, en realidad, el primer acto en materia de política exterior que hizo el gobierno de Felipe González en diciembre del 82 fue abrir la verja de Gibraltar. Claro. Una pequeña diferencia, ¿no? Es que es una historia de traiciones que tiene la socialdemocracia española, que ahora, por volver a Suecia y Finlandia, que he venido aquí a hablar de Suecia y Finlandia, que ahora estamos viviéndolo en Suecia y Finlandia. Ahora todo el mundo se está sorprendiendo de cómo la famosísimamente pacifista, la históricamente pacifista socialdemocracia nórdica, recordamos todos al histórico Olof Palme, por ejemplo, en Suecia, de golpe ha pegado un giro copernicano, como el que el compañero ha explicado de Felipe González, y son los primeros en promover el ingreso a la OTAN, dejando abiertas las puertas a la llegada de bases extranjeras, armamento nuclear, etc. Esto que está sorprendiendo ahora muchísimo, esta renuncia a siglos, en el caso de Suecia, de neutralidad y de no alineamiento, traída precisamente por sus principales valedores históricos, que es la socialdemocracia. En España ya tenemos un máster de esto. En España lo hemos vivido con la pero Suecia y Finlandia quizá tengan una excusa, o como país hay una excusa más real que la que teníamos en España en ese momento. O sea, nosotros simplemente era un cambio de régimen. Acordémonos de Carrero Blanco, Kissinger, lo que ocurrió después. Es decir, la voluntad del régimen de perpetuarse en el poder, porque tampoco había enemigos, o no había un peligro de guerra realmente con Marruecos. Marruecos en aquel entonces no era nada. Recordemos las imágenes de Guardia Civil fumando un piti con el fusil al hombro de la frontera cuando había unas vallas en el suelo y no había nada, ¿no? Es decir, que España era un país que quizá no era de temer, pero sí a menos de hacerse respetar. En este caso Suecia y Finlandia, hombre, ven al enemigo muy cerca, o enemigo, tiene memoria, es decir, que no es exactamente lo mismo. Aquí hubo evidentemente una subversión completa a nivel cultural y política de España, pero de cabo a rabo. Y quizá esas mentiras que ahora conocemos y que creo que son conocidas por muchas personas, serían más de recordar si nuestro sistema fuera más limpio, ¿no? Como dices tú. Nos miente Pedro Sánchez, pero es que nos han mentido los políticos durante 40 años, ¿no? Pero es que esas transformaciones que se suceden en Suecia y Finlandia, evidentemente también con el motivo de que están mucho más cerca de Rusia, pero también están pasando aquí ahora en España, estando en el otro lado del continente. Sí, buena parte de nuestra izquierda a día de hoy está haciéndose otanista. Sí, no, las declaraciones están ahí, pero me refiero como sistema, ¿no? Hacemos transición otra vez. El Partido Socialista, creado para minimizar en lo posible el Partido Comunista, financiado por Alemania o por dinero estadounidense detrás de Alemania, México, según dicen algunas fuentes, es el partido pro-sistema absoluto. Ese es el Partido Socialista. No hay partido más sistemático que el Partido Socialista en España. Cuando decía Pedro Sánchez hace unos días que le era incómodo para los poderes económicos, suena a chiste, ¿no? Y sobre todo, si ahora hablamos de Suecia y Finlandia, nosotros tenemos nuestra frontera sur realmente amenazada, que es Marruecos. Pero Marruecos es socio principal, al menos en la zona de Estados Unidos, ¿no? Que al menos Suecia y Finlandia se puede meter en la OTAN con una cosa supuesta de que si les agrede Rusia tendrían a toda la OTAN detrás. El problema es que si nos agreden a nosotros, quiero decir que los si nos países bálticos de verdad tienen un problema histórico. Pero si nos agreden a nosotros estamos solos. Que a mí me gustaría ver si nos ayudara todo el mundo a España, como si nos invade Marruecos, Ceuta y Melilla, como ayudan a Ucrania. A los países bálticos que mencionas precisamente se les engañó y se les estafó totalmente, porque ahora conocemos por informes de la OTAN que cuando se aceptó el ingreso de los países bálticos en la OTAN con la promesa de que eso les protegería de una invasión rusa, quiero decir, ahora sabemos por informes internos de la OTAN que eso era mentira, que Estados Unidos y la OTAN declararon en sus informes de inteligencia que no había forma posible de proteger a los bálticos en caso de un ataque ruso, que tendrían ya luego que evaluar cómo contraatacar desde Polonia, pero que los países bálticos los perdíamos. Y es que eso se ha reconocido hace poco también, sí. O sea, se ha recordado. Es todo decir, mentiras. Bueno, es que las autovías están ahí, llegan hasta el mar. O sea, claro, que... ¿no? Y que, bueno, pues... Toda una serie de mentiras. También, no solo mentiras políticas, propaganda mediática para meter el miedo, yo creo que los países bálticos manipulación política, sabían sobornos eso. En el caso español.
En el caso de España sí. hablamos de sobornos, hablamos de visitas que hizo Felipe González al presidente Reagan, hablamos de libras británicas para comprar al generalato español, hablamos de amenazas como lo que hemos visto en el vídeo sobre las Islas Canarias. Y esto, por ejemplo, en el caso de la expansión actual a Suecia y Finlandia, Dios sabe qué presiones habrá o qué sobornos habrá habido. Esto lo sabremos igual en 50 o 60 años. Lo que sí sabemos es que han cambiado de opinión de nuevo de la noche a la mañana. Y que la estrategia es siempre un poco la misma. Es decir, la estrategia es la de, este es el imperio del caos. Vender miedo. Es exportar. Eso es propaganda. Exportar Vender propaganda del miedo. Propaganda del miedo. Y Sí, yo pero- creo que pero- habría que enmarcarlo Pero en eso. propiciando una balcanización siempre. Es decir, lo que van a Sí. buscar. Estados Unidos ha estado detrás, hay un fenomenal libro de Iván Vélez precisamente al respecto de eso, nuestro hombre en la CIA, de cómo Estados Unidos ha estado promoviendo la balcanización de España a través de organizaciones culturales desde los años 50. Sabemos, sin género de dudas, aunque algunos quieran apuntar a otras latitudes, porque les interesa, pero sabemos que quien ha estado promoviendo el nacionalismo catalán, separatista, independentista, que culmina en el 1 de octubre, han sido las organizaciones de la OSF de George Soros, que trabajan íntimamente Alineadas. ligadas con la CIA. Es decir, que no nos engañen. Es Con la decir, esfera sí, anglosajona. los países de la OTAN, sí, nuestros maravillosos aliados atlantistas, son los que han estado promoviendo esto. Hay que decirlo. Forman parte de la política de ese globalismo que empieza, lógicamente, para eliminar las identidades nacionales, por fragmentarlas. Y en España, en el caso de la transición, se nos amenazó precisamente con eso. En el caso de Canarias, estaban también detrás, y es muy conocida la relación de la Central de Inteligencia Americana con el PNV, por ejemplo. Es algo absolutamente cercano. Se nos amenazó con este tipo de procesos si España no entraba en la Alianza Atlántica. A Suárez lo dejaron solo, entre otras cosas, porque Suárez no quería que España entrara en la OTAN y no quería un reconocimiento, por lo menos precipitado, del Estado de Israel. Algunos autores también señalan a Estados Unidos entrenando a ETA en Francia. Sí, sí, por supuesto. Y se habló también con la bomba que puso en el Carrillo Blanco. ETA no tenía la capacidad de poner esas bombas en ese momento. Mucho más cerca de la embajada estadounidense, es decir, que ante una visita de alguien como Kissinger, tan cerca de la embajada estadounidense, algo tendría que haber sonado, alguna alarma tendría que haber sonado, ¿no? O sea, las sospechas están ahí. ¿Alguno de ustedes duda que si se produjera un conflicto entre España y Marruecos, si se produjese ese conflicto, que es el único que podemos tener en nuestro campo de visión y que afecte a España, ¿alguno de ustedes duda dónde o con quién se posicionaría la OTAN y Estados Unidos? Con quien más compra armas y último armamento, en este caso Marruecos. En su momento el pacto que hizo el Partido Socialista de compra de armamento estadounidense nos invalidaba utilizarlo en parte contra Marruecos, pero Marruecos no tiene ese límite. Nosotros seguimos con los F-18, ahora hemos comprado F-2000, pero es que Marruecos tiene F-35. Y entre otras cosas. Y luego, aparte, todo el dinero que hemos dado a Marruecos a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECID, que se ha dedicado para compra de material militar. También dinero público europeo. Es decir, hemos ido cebando a ese enemigo, que antes o después, obviamente. Pero, por salir un poco de lo que estamos hablando, para que no crean los espectadores que todo es siempre anti nosotros, obviamente esto, como decías tú antes, es que es lógica pura. ¿Acaso no haríamos lo mismo si fuéramos Estados Unidos? ¿Acaso no hicimos lo mismo como imperio? ¿Acaso no ha hecho lo mismo Inglaterra? ¿Acaso no hará lo mismo China? ¿Acaso no hizo lo mismo Rusia? Es decir, es la lógica del poder, ¿no? De la confrontación de poder. Obviamente ahora esto lo que pasa es que nos afecta, como hasta nunca nos había afectado a España, en este caso con Marruecos, ¿no? Pero creo que no se le puede criticar. Estamos identificados con el imperio que nos divide. No se puede, eso es otra cosa. Porque todos los pueblos han sabido Exacto. que Roma aplicaba el divide y vencerás. Exacto. Y los pueblos galos y que sabían... la Pax Romana era, me van a cortar el cuello. Los pueblos si no hago galos, caso. los celtíberos sabían que el imperio venía por ellos a dividirlos. Eso es verdad. El problema es cuando los países europeos nos pensamos que somos amigos, que somos aliados. De ese Bueno, recordemos todo lo de Snowden, los casos de espionaje de Obama al gobierno alemán. Es decir, pero es que es el día a día. Si el problema es que nos han mentido, ya que creemos más la mentira que la realidad. Pero fue un shock, si nos acordamos, fue un shock sí, para Angela Merkel, ¿eh? O sea, ella no esperaba en absoluto que estuviera siendo espiada por los norteamericanos y le hicieron pasar un mal trago a Obama. Es decir, no sé quiero si decir es que tan hay ingenuo para en eso. la relación Estados Unidos y Europa hay una cierta ingenuidad por parte de Europa. Hay un no por parte de complejo, Estados más que en Unidos. general es un complejo de hermano menor. Un complejo de inferioridad, de que Estados Unidos nos ha traído la democracia, la libertad, los derechos humanos y que por lo tanto Europa tiene, pues es poco menos que una colonia cultural y económica. Una deuda histórica. Sí. No, y luego para eso estuvo también toda la refinanciación europea, la reconstrucción, obviamente para que sea un satélite estadounidense. Es decir, no nos dan dinero gratis, ¿no? Pero eso parece que se olvida. Sí, claro, es que culturalmente los chinos nos quedan muy lejos. Sobre los americanos. Soft power no. todavía Entonces, están muy débiles los chinos. Al fin y al cabo, bueno, pues la revolución americana es una revolución anglosajona de raíz inglesa y
bueno, pues los franceses no les gusta, pero nosotros estamos aquí, somos la primera cosa que se encuentra un bombardero americano si viene para Europa. Pero fíjate también, China lo que vende ahora, con esto de la nueva política de expansión, es, oiga, yo tengo un sitio en el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo tanto puedo vetar todas las resoluciones contra tu país. No me meto en política interna, solo quiero acuerdos comerciales. Cosa que podía haber hecho en su momento Estados Unidos, que empezó con acuerdos comerciales, pero después ya son conocidos los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Ese juego quizá a China le salga mejor con el paso del tiempo, sobre todo en países africanos y asiáticos, ¿no? Estados Unidos, quizás sea por la manía o porque también somos occidentales, nos metemos en todo, ¿no? Se mete hasta el final, con todas las consecuencias también negativas. Quizá ya sea hora de Estados Unidos de que deje de entrometerse en política interna, que quizás sea más un brindis al sol que otra cosa, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos exporta ideología. No podemos pensar solamente en términos por de pura y simple geopolítica. Está exportando ideología. Es decir, no... Hollywood es para eso. Para que aplaudas a los aviones estadounidenses cuando bombardean, porque es expandir la democracia, pero cuando lo quieres hacer tú eres un malvado dictador, ¿no? Bueno, la entrada de la OTAN en el caso de España además vino condicionada, nos quedan apenas 3 minutos, pero nos fue impuesta como condición para entrar en la Comunidad Económica Europea, recordémoslo, y además la renuncia expresa a Gibraltar. Es decir, un país, cualquier país que defienda su soberanía podrá cuestionarse o no si entrar en la OTAN, es lícito, es legítimo, pero lógicamente cuando entras en un sitio esperan que te den cuando menos lo mismo que tú estás dando. Al final, y esta es la última pregunta, España está convirtiéndose, su ejército, las Fuerzas Armadas españolas, se están convirtiendo en una fuerza como de intervención rápida, a cambio de lo cual no nos dan absolutamente nada, y además hemos renunciado a la defensa de Ceuta y Melilla, aunque ahora están embarrando el campo para que no terminemos de entender de qué va, sabemos perfectamente de qué va, y no hay ni trazas de que se nos devuelva Gibraltar. Entonces yo me pregunto, ¿pertenecer a un club en estas condiciones merece la pena? ¿No deberíamos replantearnos el modo en el que estamos en la OTAN? Y debo añadir a la explicación de cómo fue la entrada de España en la OTAN, que se hizo además, conviene decirlo, mediante un referéndum totalmente fraudulento, en el cual las 3 condiciones que se ponían para que España estuviese en la OTAN eran falsas las 3. Se pedía que no se incrementase la cantidad de personal militar en España, se pedía que no hubiese tránsito de armamento nuclear, se pedía una serie de limitaciones a las bases, se pedía una serie de condiciones que se han violado sistemáticamente todas. Es un acceso, el nuestro, a la OTAN fraudulento, a partir del cual lo que ha hecho España efectivamente es renunciar a sus propios intereses estratégicos, a la defensa del Mediterráneo, a la cuestión de Ceuta y Melilla frente a Marruecos, a la posible recuperación de Gibraltar, renunciar sistemáticamente todo para intentar ser los primeros en ofrecerle todo lo nuestro al plan de Estados Unidos. Un disparate geopolítico. Yo me remito a Groucho Marx, ¿no?, cuando decía nunca formaré parte de un club que me emitiera como socio. Y añado, sobre todo cuando sabes que vas a perder más de lo que vas a ganar. Hoy, bueno, esta semana, la oportunidad que tiene España de conseguir al menos, aunque sea oralmente, que quede constancia de alguna manera de que la OTAN se comprometa en la defensa de Ceuta y Melilla, sería un gran logro para España, aunque sea un logro para Pedro Sánchez. Pero con los titulares que hemos visto fin de semana, de que ya lo daban por hecho, hablaban del flanco sur. Y recordemos que la expansión en seguridad, estamos hablando de África subsahariana, Mauritania, etcétera, etcétera. No, el flanco sur no es Ceuta y Melilla, es más allá. Claro. Efectivamente. Pues vaya, la pregunta es si hay alguna manera en que nos interese estar en la OTAN, ¿no? Y podría haberla dependiendo de precisamente qué signifique el flanco sur. Si el flanco sur significa lo que nosotros queremos, pues entonces sí. Si significa Mauritania, pues entonces no. La OTAN tiene sus ventajas, pero como país o como gobierno podríamos tener tienes que intentar una manera de que mejor. Nos interese estar en la OTAN. Yo lo veo muy difícil, la verdad, porque aunque el día de mañana Estados Unidos aceptase poner su famoso paraguas de protección más allá del trópico de Cáncer o en Ceuta y Melilla, más allá del estrecho de Gibraltar, quería decir, en Ceuta y Melilla, aunque eso lo ofreciese, sería falso o sería impracticable. Pero ya no solo Llegado por eso, el momento de ese conflicto, los proveedores de armas seguirían siendo los ingleses a Marruecos. Incluso llegado el momento de ese conflicto, si Marruecos invadiese Ceuta y Melilla, podría entrar Estados Unidos e Inglaterra y seguramente se quedarían ellos, pero no solo por eso, ejemplo, porque no sé si no hemos aprendido las lecciones de la historia. España, de que cuando se invoca al anglo-imperio en tu ayuda, se acaban quedando ellos ese territorio. Pero España en la Unión Europea, segundo país en extensión, cuarto en población. No tenemos el peso que deberíamos tener. Lo mismo en la OTAN. ¿Por qué no nos replanteamos, ¿no?, todas las alianzas de país? Es que hablas de llegado al conflicto. El asunto es qué ocurriría si esas declaraciones se hicieran esta semana o cuando fuera antes de llegado el conflicto. Es que probablemente no llegaría al conflicto.
exacto, porque habría gente... No se podrían hacer. Es muy difícil que se hagan, Ya, sí. dependiendo cómo dependen, Pero tanto el ahí la reconocimiento de unidad Israel como del Estados cuerpo Unidos. diplomático. Solo me he Marruecos preguntado y que la si hay voluntad una del manera en país. que nos interese estar. Probablemente dudo. la respuesta Yo lo dudo. es que no es posible, pero Hay que la encontrarlo, pregunta que deberíamos de buscarlo. estar haciéndonos es si hay una manera en que nos interese estar. Porque no olvidemos que nosotros, que yo sepa, los que estamos aquí, ni somos rusos, ni somos americanos, ni somos ucranianos, somos españoles, ¿no? Entonces, la pregunta es si hay alguna manera en que nos interese estar. Y como lo dudo, la pregunta que yo dejaría en el aire más bien es: ¿hay alguna alternativa de defensa para España, para las naciones hispanoparlantes, para el espacio europeo? ¿Hay alguna alternativa de defensa común que no pase por la OTAN y Estados Unidos? Esa sería mi El pregunta. segundo imperio español. Sí, sí, la hay, don Hasél, claro que hay. Lo que pasa es que no es el momento ya de plantearlo porque nos tenemos que ir, pero lo plantearemos para otro día, porque es enormemente sugestivo lo que usted acaba de plantear. Mil gracias, don Hasél, por estar esta noche con nosotros. Don Javier, exactamente igual. Mil gracias también Un placer. a don Juan Carlos Nieto. Pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Quizá antes de plantearnos también qué nos está sucediendo o qué nos hacen otros, deberíamos pensar en qué estamos haciendo nosotros. Porque, hombre, pertenecer tanto a la OTAN como pertenecer a la Unión Europea, y que en los dos casos el balance de los intercambios nos sea negativo, también es para colgarnos una medalla, ¿verdad? Bueno, pues que tengan ustedes muy buena noche y nos vemos mañana, Dios mediante.